Buenas noches, bienvenidos a La Esencia aquí en Mega TV. Qué buen tema, qué interesante, qué importante el tema del día de hoy. Salud y seguridad ocupacional. ¿Qué tanto conocemos de ese concepto? Nuestras normas, ¿qué dicen? ¿Cómo estamos en esa cuestión en nuestro país, tanto en oficinas públicas como privadas? Bueno, no solamente oficinas, sino todo lugar de trabajo que tiene que, evidentemente, brindar al trabajador el ambiente necesario como para que pueda desarrollar con toda seguridad su trabajo diario. Y es por eso que, además, algunos números que hemos visto en algunos seminarios que han estado organizando y que dan algunos datos realmente muy llamativos. Por ejemplo, esto que dice que costos de accidentes laborales equivalen al 4% del Producto Interno Bruto mundial, y es solo la punta del iceberg, dicen. Son datos de la OIT. Pero a nivel local, ¿cuál es la oficina que particularmente se encarga de ese tema? Por eso queremos agradecer la presencia de Guillermo Delgado, que es director de la Dirección de Salud y Seguridad Ocupacional del Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad. ¿Cómo le va, don Guillermo? Bienvenido al programa por hoy. Hola Juan, ¿cómo estás? Buenas noches. Sí, así mismo, venimos de la Dirección de Salud y Seguridad Ocupacional del Ministerio de Trabajo. Somos el ente normativo referente a la salud y seguridad ocupacional a nivel país. Salud y seguridad ocupacional, ¿qué encierra ese concepto? Algo que a lo mejor no hablamos mucho todo el tiempo de esto. Bueno, en los últimos años sé que a lo mejor se aumentó el tema, ¿no? El debate, las leyes, pero ¿qué encierra ese concepto de salud y seguridad ocupacional? La salud y la seguridad ocupacional viene ya de prácticamente más de 100 años, desde la creación de la Organización Internacional del Trabajo, que es una oficina especializada de las Naciones Unidas, ¿verdad? Y el cual está siempre pendiente de todos los temas relacionados al trabajo, a los trabajadores. Claro, básicamente aquí lo que se sostiene siempre y se pregona siempre es la cuestión de la prevención, ¿verdad? Adelantarnos a algún tipo de desajuste o accidente que pueda llegar a suceder en el ambiente laboral. Sí, así mismo. Existen varios tipos de riesgos, ¿verdad? Riesgos físicos, químicos, riesgos biológicos, musculoesqueléticos, psicosociales, ¿verdad? Que actualmente estamos por normalizar, ¿verdad? Es un tema bastante nuevo. También lo que son los riesgos ergonómicos a nivel país, ¿verdad? También nos toca normalizarlo, ¿verdad? Y dentro de todo esto ahora tenemos un nuevo contexto de lo que son los riesgos al cambio climático, ¿verdad? Se nos suma eso encima. Claro, justamente quería tocar en algún momento del programa eso, porque al leer parte del seminario, que es algo que ustedes realizaron hace poco, donde se dan datos reveladores, y noté que hay una influencia de ese cambio climático también en este tema, y uno se pregunta, bueno, ¿de qué manera? Pero una respuesta hay, ¿no? Sí, así mismo. Tenemos lo que es el sistema de Comisión Interna de Prevención de Accidentes, ¿verdad? Para aquellas empresas con más de 100 trabajadores. Aquellas que tienen 150 trabajadores deben cumplir ya con una organización de la salud, ¿verdad? Y eso a modo actual representa un sistema de gestión en salud y seguridad ocupacional, ¿verdad? Cuando hablamos de sistema de salud y seguridad ocupacional, la OIT ya lo ha implementado a partir del año 95, ¿verdad? En Paraguay está costando un poco llegar a eso, ¿verdad? Pero es una mejora continua, ¿verdad? Un sistema de administración, de gestión, de control, monitoreo, ¿verdad? Y cuando estamos a punto de mantener todo eso, aparecen los cambios climáticos. Aparece el cambio climático. Aquí legislativamente nos rige, no sé si el Código Laboral, pero hay otras normas que especialmente regulan este tema de salud y seguridad ocupacional. Dentro del Código Laboral tenemos el artículo 272 al 282, que nos habla del capítulo 5 del Código Laboral en sí, ¿verdad? Y eso está reglamentado en un reglamento general técnico que tiene 298 artículos y más de 3.000 incisos, ¿verdad? Que es el reglamento general técnico 14.390 del año 92. Tiene 32 años tiene nuestra
nuestra reglamentación. Claro, pero y cuando van apareciendo nuevos tipos de empleos, por ejemplo, ¿eso cómo se va adaptando? ¿Cómo se va ayornando? ¿Se van incorporando otros reglamentos? ¿Cómo funciona? Normalmente cuando no tenemos normativas actualizadas a nivel local, se usan normativas internacionales, ¿verdad? Esto del tema de los riesgos, son evaluaciones y se identifican los peligros que pueden causar los riesgos y estos a su vez se realizan por metodología, ¿verdad? Esa metodología se baja a un país correspondiente y se ve la normativa oficial. Si la normativa oficial no lo contempla, se ve ya en una normativa internacional. Interesante, porque mucho depende de la naturaleza del trabajo, ¿no? No es lo mismo una fábrica de cemento que un canal de televisión, por ejemplo, donde estamos nosotros aquí. Los riesgos son de otro tipo. Entonces, ¿cómo se congenian, digamos, normas para regular ambientes de trabajo con particularidades tan diferentes? Y normalmente se estudia metodología. Ajá. Metodologías de formas de cómo evaluar, identificar el riesgo a través de un peligro que puede presentar, ¿verdad? Entonces, en base a eso se realiza todo lo que sea un plan de evaluación de riesgo, luego se plasma en un manual adicionando un plan de mitigación y un cronograma de mitigación. Ajá. Su oficina tiene una estructura, usted dirige, tiene técnicos especializados que realizan controles. ¿Cómo trabajan? Nosotros tenemos una oficina que está teniendo 2 jefaturas, ¿verdad? A partir de la creación del nuevo ministerio, ¿verdad? Tenemos la jefatura de control documental y tenemos la jefatura de planificación y estudio en salud y seguridad ocupacional. Es muy importante mencionar el tema de planificación, ¿verdad? Porque gracias a eso todos los objetivos no difieren o no cambian de lugar, sino que siempre se mantiene hacia un mismo eje, ¿verdad? Para poder mantener siempre el nivel y el ritmo y el camino que se necesita mantener. ¿Cómo se establecen los controles? Por ejemplo, averiguar si tal o cual empresa está cumpliendo con esos principios que están regulados y exigidos por la ley y por normas reglamentarias en cuanto a salud y seguridad ocupacional. ¿Cómo digamos, ustedes llegan a controlar ese tipo de cosas? Normalmente el control se da a través de una inspección de trabajo, ¿verdad? Por un lado. Por el otro lado también tenemos la parte de documental, ¿verdad? La parte documental en donde se realizan las fórmulas y se hace el control a ver si el sistema de gestión, la Comisión Interna de Prevención de Accidentes está funcionando, ¿verdad? Nosotros tenemos la potestad de asistir a esas reuniones mensuales de las comisiones internas de las empresas con más de 100 trabajadores, ¿verdad? Aquellas empresas que tienen menos de 100 trabajadores deben de contratar una consultora externa para poder hacer la evaluación de los riesgos de trabajo e incluso es muy importante mencionar que la evaluación de riesgo se hace por puesto de trabajo. Ajá. Por puesto de trabajo según la naturaleza de ese trabajo, ¿no? Sí, así mismo. Eso puede implicar varias cosas. Puede implicar el trabajo en sí, que él realiza, el trabajo con algún tipo de maquinaria que tiene a su lado y inclusive el medio ambiente. Claro, claro. Y esto, a ver, ¿hay técnicos especializados? ¿Cuántos tenemos, por ejemplo, al servicio de la dirección que usted maneja? Hoy por hoy estamos teniendo, a principios cuando comenzó el nuevo Ministerio de Trabajo, estábamos con 95 técnicos a nivel nacional. Hoy por hoy, gracias a la política y a la cultura de salud y seguridad ocupacional que siempre hemos estado promocionando, ¿verdad? Estamos alcanzando casi 4.700 técnicos en salud y seguridad ocupacional, que varía, ¿verdad? Son categoría A, B y C. ¿Verdad? La C es una categoría básica, la B es una intermedia y la A es una categoría máxima, digamos. Me dijo 4.000, ¿no? Más o menos. 4.700. 4.700 y antes Sí. había menos de 100. Menos de 100. Sí. Un salto considerable. ¿Y cómo hubo especializaciones, talleres, cursos, capacitaciones? ¿Cómo fue? Sí, se dio mucho al tema de la promoción.
¿verdad? Al tema de la promoción, de la cultura, ¿verdad? De iniciar los cursos, ¿verdad? Porque anteriormente no teníamos universidades para esta carrera, ¿verdad? Nosotros estamos estimando que esta carrera llegaría a entre los 50 y 80 mil técnicos a nivel país. O sea, es la creación de una nueva carrera profesional, ¿verdad? Hoy por hoy tenemos dos universidades, que uno está lanzando la licenciatura en salud y seguridad y la otra está lanzando la ingeniería en salud y seguridad. Y tenemos varias universidades que ya están dando las maestrías, hoy por hoy. Anteriormente no lo teníamos. Qué interesante. ¿Y usted está viendo un crecimiento en el interés de la gente para especializarse en ese tipo de...? Estamos viendo, sí, mucho interés, porque es un tema que apasiona, que cuando vos comenzás a indagar, y si te gusta investigar, querés saber más y más y más y más. Entonces es algo bastante apasionante. Después del corte, me gustaría ir a un corte, vamos a hablar un poquito acerca de estos números que dio ese seminario que hicieron hace poco y que realmente impactaron. Si bien son números globales, por supuesto que a nivel local también preocupan, porque realmente yo, cuando vi 4% del PIB mundial tiene que ver con costos de accidentes laborales, es un número considerable, ¿no? Realmente. Sí. Entonces, quiero ir al corte, por favor, señor director, y enseguida regresamos conversando aquí con Guillermo Delgado, director de la Dirección de Salud y Seguridad Ocupacional del Ministerio del Trabajo. Bueno, seguimos aquí en La Esencia a través de Mega TV. Nos acompaña el director de la Dirección de Salud y Seguridad Ocupacional del Ministerio del Trabajo, el señor Guillermo Delgado. ¿Qué números, don Guillermo? Costos de accidentes laborales equivalen al 4% del PIB mundial. Citando datos de la OIT, se habla acerca de un monto que conllevaría a un costo considerable a la economía global, estimado en torno a los 1,2 billones de dólares. Y ese es el equivalente del 4% del PIB mundial. Números que realmente impactan, ¿no? Sí, así mismo. Son números bastante preponderantes, ¿verdad? Que incluso ahí está solamente lo que se conoce. Claro, ahí no está registrados los costos indirectos, no están, por ejemplo, registrados si es, por ejemplo, el trabajador, la cabeza de la familia, ¿verdad? El que sufrió el accidente, no está, por ejemplo, el traslado de los familiares al hospital, el costo que conlleva mantener todo ese tiempo que esa persona está, digamos, sí, enferma. Es muy grande. O sea, esos costos, por ejemplo, yo creo que estaría incidiendo un 2-3% más, que no está establecido ahí. Cuando hablamos de accidentes laborales, hablamos de accidentes relacionados directamente con la actividad profesional o cualquier accidente que pueda ocurrir en un ambiente de trabajo, o tiene que ser relacionado con la naturaleza del trabajo. Normalmente son estadísticas a nivel global, ¿verdad? Incluyen todo lo que son accidentes de diferentes tipos, ¿verdad? Diferentes causas, ¿verdad? Y esa suma son de casos no mortales. Mortales. Los casos los casos no mortales, tenemos las últimas cifras, que son casi 398 millones de accidentes, ¿verdad? Esas son las cifras a nivel global, no mortales. En un año. En un año, no mortales. Accidentes no mortales relacionados directamente con el tipo de actividad de tal o cual trabajador. Sí, así mismo. A nivel nacional, los accidentes de trabajo son frecuentes, es más de lo que se puede llegar a estimar. ¿Cómo está viendo eso? Nosotros, a partir del 2016, estamos llevando estadísticas, ¿verdad? Hasta la actualidad, y estamos teniendo un promedio de 8 a 10 accidentes por día, ¿verdad? De repente representa un 0.23%, no alcanza el 1%, ¿verdad? De lo que representa la masa trabajadora en sí, ¿verdad? Pero es ya preocupante en el sentido de que a medida que hay mayor empleo,
hay mayor cantidad de accidentes. Claro. ¿Verdad? Entonces, en eso es lo que tenemos que entrar a trabajar, en la prevención de los riesgos para que no ocurran los accidentes. Y en general las empresas, ¿cómo están? Sobre todo en el aspecto preventivo, que es lógicamente lo que siempre se busca más para que estos accidentes no sucedan. Porque si bien es cierto, son accidentes, digamos, de actividades que tienen su riesgo natural, pero lo ideal es que no suceda. Pero ¿cómo están las empresas en el cumplimiento de las prerrogativas legales? Y tenemos que imaginar este escenario, ¿verdad? Del 100% de los trabajadores existe un 22-23% que tiene seguro social. O sea, esta gente está dentro de lo que es la formalización laboral. Y tenemos una diferencia de 76% aproximadamente que no es formal. Entonces ahí tenemos que hablar ya de los tipos de cobertura de seguridad social, ¿verdad? Y esto implica que los reportes que nosotros tenemos representan a los trabajos formales, no a los trabajos informales, ¿verdad? Y esto tiene una calificación de que a partir del tercer día de reposo es lo que se informa. ¿Verdad? O sea, tiene toda una serie de protocolos, de procedimientos de cómo se realiza para hacer el informe o informar a las autoridades los accidentes laborales, ¿verdad? Claro, o sea, todos los números que se dan en este país tienen que ver con un porcentaje, digamos, minoritario de trabajadores. ¿23% me dijo? Sí, así mismo. O sea, todos los números que manejamos tienen que ver con el 23% de la población que tiene o que está trabajando en relación de dependencia, nada más. Sí, y que está en forma digamos, formal, está con un seguro del IPS, ¿verdad? Ajá. El resto son números que difícilmente pueden llegar a manejarse en la oficina. Es un número que no se encuentra fácilmente en el mercado, pero sí a través de las encuestas podemos ir analizando, ¿verdad? ¿Y qué tipo de accidentes es lo que, digamos, más frecuentemente se da? ¿En fábricas? Los accidentes mortales normalmente son de caídas en alturas o electrocución, ¿verdad? Desde octubre del año pasado a este tiempo hemos tenido muchos trabajadores que han caído, ¿verdad? De cierta altura y han fallecido. Esos son los accidentes, ¿verdad? Y hace poco tuvimos un evento de electrocución, varios eventos de electrocución también, ¿verdad? Por el descuido y por no mantener la prevención en primer lugar, ¿verdad? Y dentro de lo que serían los accidentes no mortales, ¿verdad? Tenemos a lo que es paso a desnivel, caída de escalera, y como tercer lugar tenemos accidentes en moto. Accidentes en moto. Eso está preocupando un poco. Pero también se relaciona eso con accidentes laborales, es decir, o necesariamente tiene que su trabajo depender de ese vehículo. Sí, ¿Cómo se evalúa ahí? Tenemos que tener en cuenta que todo trabajo una hora antes de llegar al establecimiento, o sea, se considera accidente de trabajo una hora antes, al salir de tu casa hasta llegar a tu lugar de trabajo. También se considera accidente de trabajo cuando tú has salido de tu lugar de trabajo hasta una hora para llegar a tu casa. Qué interesante, yo no manejaba ese dato. No importa el tipo de trabajo que uno tenga, ¿no? No importa. Yo salgo aquí del canal, tomo mi moto, si tengo un accidente acá 20 minutos, podría considerarse como un accidente laboral. Mismo. Ese dato no manejaba. Bueno, el tema del cambio climático, ¿cómo entra a jugar su papel en esta historia, señor director? El tema del cambio climático es algo atípico, ¿verdad? Sí. Porque en minutos, en segundos, puede cambiar todo el escenario, ¿verdad? En donde un técnico profesional diga, estamos manejando algo armónico, ¿verdad? Mejora continua y de repente se nos viene el clima, ¿verdad? Que es algo que dentro de lo que somos prevencionistas, de repente no podemos prever o no tenemos forma de hacer una reingeniería, ¿verdad? O no tenemos forma de cómo evitar que ocurra, ¿verdad? Entonces, la única opción que tenemos es preparar a la gente, ¿verdad? Capacitar a la gente para esos cambios. Claro, el tema del cambio climático, no sé si en días de excesivo calor, por ejemplo, como tuvimos hace poco, hay empresas que todavía no se adaptaron a ese tipo de exigencia del
del medio ambiente en este momento. Por ahí podría venir el problema también. Sí, tenemos que caracterizar dos tipos de trabajadores. Aquellos que trabajan al aire libre y aquellos trabajadores que están dentro de las empresas, ¿verdad? Sí. Aquellos trabajadores que, por ejemplo, son deliveries, vendedores ambulantes, agricultores. Gente expuesta, digamos. Gente expuesta directamente al clima, ¿verdad? Y aquella gente que trabaja en construcciones, por ejemplo, construcciones viales, sí, ¿verdad? Y todo ese tipo de elementos. Y después tenemos aquellas personas que trabajan en calderas, hornos, cocinas, ¿verdad? Que realmente representan una elevada temperatura, ¿verdad? Pero no es así nomás que se mide el estrés térmico, ¿verdad? No por tener una sensación térmica, eso significa que realmente el estrés térmico te esté perjudicando. Claro, pero esto ya tiene su incidencia, no digo que sea contable ya, pero el cambio climático, el aumento de las temperaturas en nuestros veranos y bueno, en nuestros otoños también, si no veamos estos días, por ejemplo, evidentemente nos muestra un calor inusual, pero ya se nota la incidencia en este tipo de asuntos. Sí, así, desde el año pasado estamos nosotros notando una temperatura extrema o una sensación térmica extrema, ¿verdad? En donde nos obliga a replantearnos todo de vuelta, ¿verdad? Y las condiciones de trabajo, por ejemplo, en algún momento dado tendríamos que estar pensando de cambiar los trabajos diurnos a nocturnos, ¿verdad? O, por ejemplo, de acuerdo al reglamento general técnico nos habla, por ejemplo, de acuerdo a la temperatura que se ha medido, ¿verdad? Utilizar espacios o tiempos de, digamos, de no exposición al calor o a los rayos ultravioletas, ¿verdad? Nunca antes nos íbamos a imaginar que teníamos que usar crema para salir, ¿verdad? Claro, hoy tenemos que utilizar crema para salir al aire libre. Es como ponernos la ropa o como ponernos un sombrero, sí, y el tema de los bloqueadores solares en cuanto a la necesidad de utilizar. Bueno, finalmente, estos números que vemos que son a nivel global, en Paraguay es difícil todavía tener nuestros propios números, a ver cuánto de nuestro Producto Interno Bruto se ve perjudicado por accidentes laborales, por ejemplo, o eso está en estudio todavía. Eso realmente ahora está en estudio, ¿verdad? No tenemos todavía las cifras exactas, pero lo estamos trabajando, ¿verdad? Lo estamos trabajando porque dentro de inclusive lo que es el cambio climático hay muchos otros factores, ¿verdad? Como por ejemplo la exposición a agrotóxicos, sí, agroquímicos, ¿verdad? Tenemos los vectores, por ejemplo, en el caso del mosquito, el mosquito con una temperatura más baja pica una vez al día, el mosquito con una temperatura más alta se deshidrata el mismo, entonces tiene que picar 3 o 4 veces. Entonces de repente eso también hace de que la influencia de los vectores, ¿verdad?, en la salud de un trabajador influya porque lo deja prácticamente 7 días o 15 días o algunos 21 días sin trabajar, ¿verdad? Claro, y ahí hay otra incidencia indirecta de lo que es el cambio climático también, ¿no? Sí. Por lo que usted decía, el tema del vector. Bueno, ha sido un gusto tenerlo por aquí. Ya vamos a invitarlo de vuelta para seguir hablando de otros aspectos. Esto es un universo de cuestiones, ¿no?, que tienen que ver con el trabajo, con la seguridad, con la salud ocupacional, temas que deberían estar ahí en la mesa de debates todo el tiempo. Gracias, señor director, por venir al programa. Muchas gracias a ti, Juan. Muy amable entonces el señor director de la Dirección de Salud y Seguridad Ocupacional del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad, el señor Guillermo Delgado, nos acompaña hoy aquí en La Esencia a través de Mega TV. Buenas noches.